La cumbre de paz galáctica en Harmony 7 fue, por decirlo diplomáticamente, un completo desastre. Y eso fue ser generoso. La Estación Espacial Neutral, diseñada específicamente para reuniones importantes como esta, tenía todo el encanto de una sala de conferencias corporativa cruzada con una prisión de máxima seguridad. Paredes grises, iluminación fluorescente que hacía que todos parecieran estar muriendo y el tipo de sillas incómodas que te hacían preguntarte si los diseñadores alguna vez se habían sentado antes. 3 semanas. 3 semanas enteras de los llamados mejores diplomáticos de la galaxia sentados alrededor de una mesa circular, mirándose fijamente unos a otros con la intensidad de ardillas cafeinadas que protegen sus nueces. A un lado estaba sentado el embajador vestil de la hegemonía cristalina, un ser que parecía como si alguien hubiera cruzado una mantis rapaz con un candelabro y le hubiera dado un complejo de superioridad. Cada palabra que salía de sus cristalinas cámaras vocales resumaba el tipo de condescendencia usualmente reservada para explicar matemáticas básicas a niños particularmente lentos. Frente a Vestel, el comandante GRX del Imperio Turan hizo crujir sus nudillos con sonidos como si fuera hormigón roto. Imagínese un rinoceronte que iba al gimnasio religiosamente, desarrolló pulgares oponibles y decidió que la diplomacia era simplemente una guerra con más palabras. Su idea de negociación implicó muchos golpes en la mesa y menciones casuales a la capacidad de bombardeo orbital de su flota. Entre ellos se sentó el embajador Quillín de la coalición paternal, una criatura nerviosa parecida a un pájaro que se disculpó por todo, incluida su propia existencia. Había estado pidiendo perdón por respirar tan fuerte durante la última hora, lo que habría sido entrañable si no fuera tan trágicamente predecible. La disputa territorial que se suponía debían resolver involucraba 3 sistemas estelares que nadie quería realmente, pero todos se negaban a ceder porque aparentemente la política galáctica operaba con los mismos principios que las peleas de arenero de jardín de infantes. Fue entonces cuando entró Jaque Martínez. Bueno, tropezó, tal vez sea más preciso. La puerta se abrió con un pitido alegre y entró el representante diplomático de la Tierra, empujando un carrito cargado con suficientes bocadillos terrestres para alimentar a un pequeño ejército. Jaque era lo que podríamos llamar un diplomático desafiado. Había conseguido ese trabajo gracias a una serie de accidentes burocráticos que habrían sido hilarantes si no fueran tan deprimentemente típicos de la eficiencia gubernamental. Originalmente, se suponía que se encargaría de la logística, asegurándose de que la máquina de café funcionara y que los baños tuvieran papel higiénico. Pero cuando el verdadero embajador de la Tierra contrajo gripe regeliana el día antes de la partida, alguien, presa del pánico, promovió a Jaque a enlace diplomático. Nadie se había molestado en explicarle qué significaba eso en realidad. Disculpen la tardanza, anunció Jaque alegremente, completamente ajeno a la atmósfera de furia homicida apenas contenida que se había estado gestando en la habitación. Un asesinato de Tfik, y luego tuve que pasar por ese pequeño mercado en la cubierta 7. No se imaginan la variedad que tienen ahí abajo. Los 3 diplomáticos alienígenas lo miraron con expresiones que iban del desconcierto al horror absoluto. Allí estaban, enfrascados en negociaciones que podrían determinar el destino de civilizaciones enteras, y el humano había traído bocadillos. Encuentro su actitud despreocupada hacia estos procedimientos profundamente ofensiva, anunció Bessel con el tono de alguien que encuentra casi todo profundamente ofensivo. Sus rasgos cristalinos reflejaban la dura iluminación en ángulos agudos y críticos. Estamos discutiendo asuntos de importancia galáctica, no celebrando un ritual de alimentación primitivo. El comandante Grux golpeó la mesa con su enorme puño, haciendo vibrar toda la estructura como un diapasón. El Imperio Turan no negocia con seres que muestran una falta de respeto tan flagrante. Quizás una demostración de nuestro poderío militar ayudaría a enfocar tu mente humana dispersa. Oh, lo siento, dijo Quillín con nerviosismo, disculpándose de alguna manera por el arrebato de Gruk. Debería haberte advertido que el comandante GRX grita un poco cuando tiene hambre. No es que lo esté criticando. Seguro que tiene excelentes razones para gritar.
Me disculpo por mencionarlo. Jake hizo una pausa mientras desempacaba, sosteniendo una bolsa de Doritos como si examinara un fascinante artefacto alienígena. Vaya, están muy comprometidos con todo esto de las telenovelas dramáticas, ¿verdad? O sea, 3 semanas sentados en la misma habitación discutiendo sobre lo mismo, eso es una dedicación seria a la miseria. Siguió sacando cosas de su carrito con el entusiasmo de quien abre regalos de Navidad. Bueno, déjame aclarar esto. Tú, señaló a Bexil, crees que todos los demás están por debajo de ti y deberían hacer lo que dices porque eres brillante. Tú, señaló a Grant, quieres resolverlo todo a base de golpes. Y tú, miró a Kijin, piensa que todo es culpa tuya, incluyendo probablemente la muerte térmica del universo. Los 3 diplomáticos lo miraron en un silencio atónito. En 30 segundos, este humano al azar había resumido todas sus personalidades con la precisión de un golpe quirúrgico y el tacto de un ladrillo atravesando una ventana. Hay una simplificación excesiva de las posiciones políticas complejas, dijo Bexel. Pero su voz carecía de la confianza habitual. ¿Lo es?, preguntó Jake, abriendo la bolsa de Doritos. El olor a saborizante artificial de queso llenó la cámara diplomática. Porque desde donde estoy sentado, parecen 3 personas que olvidaron cómo hablar entre sí como seres normales. Toma, prueba uno de estos, grandullón, dijo, ofreciéndole la bolsa a Gr. No consumo sustancias desconocidas durante las negociaciones, declaró Groh. Pero sus ojos se posaron en las patatas fritas triangulares naranjas con evidente curiosidad. Vamos, vive un poco. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Son solo maíz con polvo saborizante. A menos que seas alérgico a la diversión, en cuyo caso, sí, podrían ser peligrosos. En contra de su buen juicio, Grux extendió la mano y tomó una sola papa frita. La examinó con recelo, la olió con fosas nasales que probablemente podrían detectar explosivos a 3 sistemas estelares de distancia, y luego se la metió con cautela en la boca. Abrió los ojos de par en par. Entonces agarró la bolsa entera. Por los códigos guerreros de mis antepasados, murmuró GRX con la boca llena de Doritos, con polvo naranja cubriendo sus intimidantes colmillos. Estas son provisiones aceptables para la batalla. ¿Batalla?, rió Jake, sacando más provisiones de su carrito mágico de delicias terrestres. Tío, estás comiendo bocadillos, no preparándote para la guerra, aunque supongo que para algunos es lo mismo. Bestel observó esta exhibición con la clase de fascinación horrorizada que suele reservarse para los desastres naturales. Esto es muy irregular. Tenemos protocolos, procedimientos. No puedes simplemente distribuir consumibles al azar durante los procedimientos oficiales. Mírame, dijo Jake alegremente, sacando un pequeño paquete que parecía bastante inofensivo. Toma, prueba estos. Se llaman Pop Rocks. Pero te advierto, podrían volarte la cabeza. Literalmente. No necesito sustento en este momento, declaró Vex con dignidad cristalina. Nadie necesita Pop Rocks. Eso es lo que los hace geniales. Vamos. ¿Dónde está tu espíritu aventurero? Estás hecho de cristal, ¿verdad? Esto debería ser fascinante desde una perspectiva puramente científica. Apelar a la curiosidad intelectual era aparentemente la debilidad de Bexel. Aceptaron el paquete con la cuidadosa precisión de quien maneja materiales potencialmente explosivos, lo que dada su naturaleza no era del todo erróneo. En el momento en que el caramelo carbonatado impactó la cavidad oral cristalina de Bexel, todo su cuerpo comenzó a resonar con diminutas frecuencias armónicas. Su superficie prismática comenzó a refractar la luz en patrones que probablemente podrían verse desde la órbita. ¿Qué clase de brujería es esta?, jadeó Bexel, su voz ahora con un tono que sonaba como un carillón de viento en un huracán. La sensación es burbujeante, sugirió Jake amablemente. Revolucionario, susurró Bestel, reemplazando su habitual tono condescendiente por algo cercano al asombro. Mientras tanto,
Kijin observaba el proceso con la energía nerviosa de quien observa un accidente de tráfico a cámara lenta. No quiero ser presuntuosa, dijo con voz alegre. Pero podría haber algo adecuado para mis necesidades dietéticas. No es que me queje. Me siento perfectamente contento de ver cómo todos los demás se divierten. Perdón por preguntar. La cara de Jake se iluminó como si acabara de descubrir el fuego. Oh, tengo algo especial para ti. Rebuscó entre sus provisiones con el entusiasmo de un niño en la mañana de Navidad y sacó un recipiente de galletas con chispas de chocolate. Esto es lo que llamamos galletas. Son básicamente felicidad en forma comestible. Kijin aceptó uno con una reverencia que normalmente se reserva para los objetos religiosos. En cuanto lo mordió, sus plumas se erizaron de placer, creando un suave crujido como el de las hojas de otoño. Por los 7 vientos del mundo natal, susurró, con la voz más fuerte que en todo el día. Esto es extraordinario. La combinación de dulzura y textura, la forma en que el chocolate se derrite mientras la galleta mantiene su integridad estructural, es como poesía que se puede comer. Jake mordisqueó un puñado de frutos secos mientras observaba a los 3 diplomáticos anteriormente hostiles probar los bocadillos de la tierra por primera vez. ¿Sabes qué es gracioso? Todos ustedes han estado sentados aquí durante 3 semanas discutiendo sobre quién obtiene qué rocas en el espacio, pero ninguno de ustedes se molestó en descubrir qué es lo que realmente quiere. Queremos que se reconozcan nuestras reivindicaciones territoriales, dijo Grow. Pero ya no le importaba. Estaba demasiado ocupado intentando sacar hasta la última miga de Dorito de la bolsa. Sí, ¿pero por qué? Preguntó Jake como si estuviera hablando con niños especialmente lentos. O sea, ¿qué van a hacer realmente con estos sistemas estelares? ¿Construir casas de verano? ¿Iniciar operaciones mineras? Úsalos como pisapapeles muy caros. Lo que ocurrió a continuación solo podría describirse como el primer caso documentado de euforia diplomática en la galaxia. Los efectos afectan a cada especie de manera diferente, como si estuviéramos viendo 3 experimentos químicos distintos desarrollarse simultáneamente. Vestel, todavía vibrando levemente por la experiencia del pop rock, de repente se convirtió en el ser más hablador del universo conocido. Las palabras brotaron de ellos en una cascada cristalina que habría sido hermosa si no fuera tan abrumadora. ¿Sabes qué, humano Jake? Tienes toda la razón. Hemos abordado toda esta situación con la sofisticación intelectual de los depósitos minerales. La hegemonía en realidad no necesita esos sistemas estelares. Simplemente no podemos soportar la idea de admitir que los Turans o la coalición podrían merecerlos más que nosotros. Es puramente una cuestión de orgullo, algo que francamente está por debajo de seres de nuestro avance evolutivo. Pero ahí lo tienes. Mientras tanto, el comandante GR había descubierto las propiedades mágicas del queso procesado en polvo. El polvo naranja de alguna manera había desencadenado una respuesta neuroquímica en su cerebro de guerrero que era exactamente lo opuesto a su estado agresivo habitual. Se reclinó en su silla, que crujió siniestramente bajo su enorme figura, y suspiró con la satisfacción de un depredador que acaba de terminar una cacería satisfactoria. El humano habla con sabiduría, retumbó GRX, su voz ahora tenía los tonos suaves de alguien que había encontrado la paz interior a través de saborizantes artificiales. El imperio busca estos territorios no por su valor estratégico, sino porque nuestra doctrina militar exige que nunca parezcamos débiles. Tememos que entregar incluso rocas espaciales sin valor pueda alentar a nuestros enemigos a poner a prueba nuestra determinación. Pero quizás haya otras maneras de demostrar fuerza. Kijin, transformado por la combinación mágica de azúcar, chocolate y verdadera confianza, estaba experimentando lo que solo podría describirse como una revelación de personalidad. Se sentó más derecha, sus plumas se ordenaron en patrones que sugerían autoridad más que ansiedad. Y la coalición, dijo, con su voz clara y fuerte por primera vez en semanas, ha estado reclamando derechos territoriales que ni siquiera queremos porque tenemos miedo de que si no tomamos todo lo que podamos,
seremos vistos como pusilánimes por las grandes potencias. Hemos estado tan ocupados disculpándonos por existir que nos olvidamos de preguntarnos qué necesitamos realmente para prosperar. Jake observó esta transformación con la expresión perpleja de alguien que accidentalmente hubiera resuelto la física cuántica mientras intentaba descubrir cómo usar un abrelatas. Bueno, esto se está volviendo extraño, pero también bastante asombroso. En realidad, ustedes se están hablando entre sí, en lugar de hablarse el uno al otro. Progreso. Volvió a hurgar en su tarjeta y sacó objetos con el estilo teatral de un mago que saca conejos de un sombrero. Pero si realmente vamos a resolver este lío, tenemos que hacerlo adecuadamente. Nada de mordisquear los bordes. Necesitamos una comida real. Desde algún lugar de las profundidades de su carro de suministros, Jake sacó lo que solo podría describirse como un milagro de la ingeniería humana. Una gran caja plana que emanaba el aroma más increíble que ninguno de ellos había experimentado jamás. El olor golpeó la cámara diplomática como un tsunami cálido y quesoso. Damas, caballeros y seres cristalinos de clasificación de género incierta, anunció Jake con la gravedad de quien revela una obra de arte. Os presento la joya de la corona de la cocina diplomática humana, la pizza. Los tres extraterrestres miraron la caja abierta como si estuvieran presenciando el nacimiento de una nueva estrella. La pizza estaba allí en todo su esplendor, el queso todavía burbujeaba ligeramente, el pepperoni brillaba bajo las duras luces fluorescentes, la corteza de un color marrón dorado y una integridad estructural prometedora que podría soportar el peso de sus esperanzas y sueños colectivos. ¿Qué? ¿Qué pasa? Kijin susurró, su voz llena de ese tipo de reverencia usualmente reservada para las experiencias religiosas. Es todo, dijo Jake simplemente. Pan, queso, salsa, aderezos, todo trabajando junto en perfecta armonía. Algo así como lo que podrían estar haciendo los tres en lugar de pelearse por rocas espaciales. GRS tomó una rebanada con manos que podían aplastar acero, pero manipuló la pizza con la delicadeza de quien realiza una cirugía. En el momento en que dio el primer bocado, sus ojos se pusieron en blanco con pura felicidad. Por los ancestros guerreros, gimió. Esto es por lo que deberíamos estar luchando. Ni territorio, ni orgullo. Esta es una magnífica creación. Los Bexels, aún parloteando a toda velocidad por el subidón de azúcar, lograron concentrarse lo suficiente para examinar su rebanada con precisión científica. La construcción en capas es ingeniosa. La forma en que los sabores se complementan y realzan, manteniendo sus características distintivas, es como ingeniería arquitectónica para el paladar. Pero fue Kijin quien tuvo la reacción más profunda. Al morder su rebanada, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro emplumado. No lágrimas de tristeza, sino lágrimas de pura y abrumadora alegría. Ahora lo entiendo, dijo en voz baja, con la voz cargada de emoción. Esto es lo que nos hemos estado perdiendo. Ni territorio, ni recursos, ni dominio político. Hemos estado extrañando la conexión, la comunidad, el simple acto de compartir algo bueno con los demás. Jake asintió con sabiduría mientras devoraba su propia porción con la eficiencia de alguien que claramente ya lo había hecho antes. Ahora empiezas a entenderlo. La mayoría de los problemas parecen mucho menores cuando todos tienen el estómago lleno y ya no tienen hambre. La transformación que siguió solo podría describirse como milagrosa. Si los milagros solían implicar grandes cantidades de queso derretido y la ruptura total de 3 semanas de protocolo diplomático. Los 4 seres estaban sentados alrededor de la mesa, con grasa de pizza en los dedos y algo parecido a una conversación real ocurriendo por primera vez desde que comenzó la cumbre. Tengo una confesión que hacer, anunció Bexel, con su voz cristalina ahora cargada de lo que casi podría llamarse humildad. Los pop rocks por fin habían dejado de burbujear, pero el efecto persistía como un subidón de cafeína hecho de pura honestidad. La afirmación de los Hegemony sobre el sistema Kepler 442 se basa completamente en el hecho de que descubrimos una nebulosa particularmente estética en las cercanías.
En realidad no necesitamos los planetas. Solo queríamos poner un cartel que dijera propiedad de la hegemonía cristalina para que otras especies supieran que llegamos primero. Rux casi se atraganta con su pizza, pero fue la risa, más que la comida, lo que causó el problema. El sonido que emergió del enorme guerrero fue como el de rocas cayendo de una montaña. Si rocas pudiera expresar genuina diversión. Esa es la reclamación territorial más ridícula que he escuchado. Retumbó, limpiándose la grasa de pizza de la barbilla con el dorso de la mano. Y una vez tuve que mediar en una disputa entre dos colonias que se peleaban por la propiedad de un asteroide particularmente atractivo. Al menos querían explotarlo. ¿Y tú, grandullón?, preguntó Jake, tomando otra rebanada. ¿Cuál es la razón estratégica profunda del Imperio Toriano para querer estos sistemas? La expresión de Rook adoptó una expresión que podría haber sido de vergüenza. Si la vergüenza pudiera levantar una luna pequeña. La verdad es que nuestros militares usan esos sistemas para ejercicios de entrenamiento. Los planetas tienen campos gravitacionales interesantes que crean patrones de vuelo desafiantes, pero podríamos encontrar una docena de otros sistemas con propiedades similares. En realidad, solo estamos discutiendo sobre ellos porque hizo una pausa, con sus enormes hombros ligeramente hundidos, porque la coalición los quería primero, y no podíamos dejar que pensaran que nos estábamos ablandando. Kijin, que había estado devorando silenciosamente su segunda rebanada de pizza con la precisión metódica de quien recupera el tiempo perdido, levantó la vista con una expresión que era entre divertida y exasperada. Bueno, esto es vergonzoso, dijo, con la voz ahora segura de quien había descubierto tanto el chocolate como su propia fortaleza en mismo día. El interés de la coalición en esos sistemas es puramente científico. Detectamos algunas fluctuaciones cuánticas inusuales que nuestros investigadores querían estudiar. Nada que requiera una colonización real o control territorial. Solo necesitábamos permiso para estacionar una estación de investigación en la zona durante unos años. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de Jake masticando lentamente su pizza mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Déjame aclarar esto, dijo finalmente, con la voz monótona de alguien que acaba de darse cuenta de que está viviendo una comedia de situación. Lleváis 3 semanas discutiendo sobre quién controlará 3 sistemas estelares. Uno de ustedes quiere colocar un cartel cósmico de prohibido el paso. Uno de ustedes quiere una carrera de obstáculos desafiante para la escuela de vuelo. Y uno de ustedes simplemente quiere estacionar una estación científica allí temporalmente. Dio otro bocado, masticó pensativamente y continuó. Y ninguno de ustedes pensó en mencionar estos objetivos increíblemente razonables y completamente no conflictivos hasta después de que llegó la pizza. Los 3 extraterrestres se miraron con expresiones que habrían sido hilarantes si no hubieran sido tan trágicas. 3 semanas de posturas, amenazas y hostilidad apenas contenida, todo por un malentendido que podría haberse resuelto en unos 5 minutos si alguien se hubiera molestado en hacer las preguntas adecuadas. En nuestra defensa, dijo Vestel débilmente, el protocolo diplomático desaconseja revelar los verdaderos objetivos hasta que se pueda establecer una ventaja estratégica. Es la cosa más tonta que he escuchado, respondió Jake alegremente. Y una vez vi a un tipo intentando arreglar una escalera mecánica rota yendo en reversa. Se levantó y caminó hacia la exhibición en la pared que había estado mostrando los sistemas estelares en disputa durante las últimas 3 semanas. Con la confianza casual de alguien que no tenía idea de lo que estaba haciendo, pero que de todos modos obtenía resultados, comenzó a dibujar en la interfaz holográfica con su dedo. Bien. Esto es lo que vamos a hacer. Vexel, puedes poner tu lindo cartel donde quieras. Hazlo brillante. Añade algunas luces. Hazlo tú mismo. GRX, puedes usar los sistemas para ejercicios de entrenamiento, pero tienes que prometer que no harás estallar nada que los científicos estén estudiando. Y Kijin, podrás estacionar tu estación de investigación allí donde los artilugios cuánticos sean más interesantes. Dio un paso atrás y admiró su obra,
que parecía menos una solución diplomática y más un dibujo infantil del espacio. Pero aquí está el truco. En lugar de pelearse por quien controla qué, todos trabajarán juntos. Los tres diplomáticos lo miraron como si hubiera sugerido hacer malabarismos con motosierras en llamas mientras montaban en monociclo. Trabajen juntos, repitió GRS, como si el concepto fuera tan extraño que requiriera traducción. Sí, es una idea loca. La gente coopera en lugar de intentar matarse entre sí. Es revolucionario, lo sé, dijo Jake con una sonrisa y sacó su último as en la manga, una bolsa de frutos secos. Pero primero, vamos a implementar lo que llamo el tratado de la pausa para la merienda. ¿Y ahora qué? Kijin preguntó, aunque ya estaba mirando las nueces con interés. Simple. Antes de cualquier negociación seria, todos deben sentarse y compartir la comida juntos. Sin amenazas, sin posturas, sin declaraciones dramáticas de guerra, solo gente comiendo junta y hablando como seres normales. Te sorprendería la diferencia que supone que el nivel de azúcar en sangre de todos sea estable. Jake abrió las nueces y las colocó en el centro de la mesa. Casi sin pensarlo, los tres extraterrestres los alcanzaron simultáneamente. Sus manos se encontraron en el medio. Por un momento, el gesto pareció casi ceremonial. ¿Sabes qué?, dijo Vexel lentamente. Sus rasgos cristalinos reflejaban las luces del techo en patrones que parecían de alguna manera más cálidos que antes. Esta es posiblemente la propuesta diplomática más sensata que he escuchado jamás. Y lo más delicioso, añadió GRX, masticando una almendra con evidente satisfacción. Kijin asintió con entusiasmo. Su confianza crecía con cada momento que pasaba. Podríamos establecer programas de intercambio cultural, compartir nuestras tradiciones alimentarias. Mi gente tiene un plato de cereales fermentados que cuando cristaliza crea los patrones geométricos más hermosos. Las raciones de batalla del Imperio son sorprendentemente nutritivas, ofreció Grux. Aunque admito que podrían usar algo de esa tecnología para mejorar el sabor humano, y podríamos documentar todo el proceso, agregó Vestel. Su curiosidad científica finalmente encontró una salida productiva. Un estudio exhaustivo de la diplomacia culinaria entre especies. Los artículos académicos por sí solos revolucionarían nuestra comprensión de la negociación pacífica. Jake observó a los tres antiguos enemigos planeando su futura cooperación con la expresión de satisfacción de alguien que accidentalmente había resuelto el hambre mundial mientras intentaba hacer un sándwich. No tenía idea de lo que acababa de desatar, pero parecía el comienzo de algo importante. ¿Sabes cuál es la mejor parte?, dijo, tomando la última rebanada de pizza. Tendrán que explicarles a sus respectivos gobiernos que resolvieron una crisis diplomática de 3 semanas con bocadillos. Las miradas de horror en sus rostros fueron invaluables. 6 meses después, Jake Martínez se sentó en lo que una vez fue una oficina diplomática estándar a bordo de Harmony 7, pero ahora parecía la tienda de delicatessen más ecléctica del mundo. Las paredes estaban llenas de estantes con muestras de comida de 47 mundos diferentes, desde las formaciones de azúcar cristalino de Vestel, que sabían a luz de estrellas y te hacían cosquillear los dientes, hasta las barras de proteínas de GRX, que probablemente podrían detener una bala de pequeño calibre, pero que, por alguna razón, sabían a pastel de chocolate. Su título oficial, grabado en una placa en la puerta, todavía lo hacía reír cada vez que lo veía. Jake Martínez, jefe de diplomacia de Bocadillos, Iniciativa de Paz Galáctica. Era un puesto que técnicamente no debería haber existido, pero de alguna manera se había convertido en el puesto diplomático más solicitado en el espacio conocido. La transformación había sido rápida y francamente ridícula. En 2 semanas desde el gran avance de la pizza, como lo habían denominado los medios galácticos, se habían resuelto otras 3 disputas territoriales utilizando lo que ahora se denominaba oficialmente el método Martínez. El proceso fue elegantemente simple. Encierra a los partidos opuestos en una habitación con una variedad de bocadillos de la tierra. Espere a que la inevitable honestidad inducida por la comida aparezca.
Luego observe cómo se dan cuenta de que estaban discutiendo sobre cosas que podrían compartirse fácilmente o que, en primer lugar, no importaban. La computadora de Jake emitió un pitido indicando una transmisión entrante y la pantalla holográfica cobró vida, revelando los rostros familiares de sus 3 antiguos enemigos favoritos. Estaban transmitiendo desde el set de su nuevo programa, Cooking Across the Cosmos, que de alguna manera se había convertido en el programa más popular en 17 sistemas estelares diferentes. Jake, canturreó Kijin, con sus plumas ahora dispuestas en lo que solo podría describirse como un gesto confiado. Llevaba lo que parecía ser un gorro de chef modificado para su especie, completo con agujeros para su impresionante cresta. Tienes que probar esta nueva receta que desarrollamos. Combina la síntesis de proteína toriana con la mejora de minerales cristalinos y los armónicos de especias de la coalición. Sabe a victoria, añadió Grux, sosteniendo lo que parecía una albóndiga brillante que latía con su propia luz interior. Su habitual armadura militar había sido reemplazada por un delantal que decía: «Besa al cocinero si te atreves», lo cual era a la vez lo más aterrador y adorable que Jake había visto en su vida. «El perfil nutricional es extraordinario», intervino Bexel. Su forma cristalina ahora lucía lo que parecía ser una pajarita hecha de cristales de azúcar comprimidos. «Hemos logrado crear un alimento que proporciona sustento completo a la vez que desencadena respuestas endorfinas en 17 especies diferentes. Las aplicaciones diplomáticas son revolucionarias». Jake se recostó en su silla, que ahora era mucho más cómoda gracias a los cojines que Kijin le había enviado, hechos de una especie de tela de la coalición que se ajustaba a la temperatura corporal y los niveles de estrés. Adivinen, los andromedanos y el colectivo Brazo Espiral vuelven a pelearse por los derechos mineros. En realidad, no, Kijin, dijo, con un orgullo que habría sido imposible hace 6 meses. Lo resolvimos ayer con un lote de la receta de galletas con chispas de chocolate de tu abuela y un poco del jugo de batalla fermentado de Grux. Resulta que ambos intentaban explotar el mismo asteroide porque sus respectivos gobiernos les habían dado órdenes idénticas debido a un error administrativo. La verdadera razón por la que llamamos, dijo Gruk, con su enorme figura consiguiendo parecer avergonzado, es que el Alto Consejo de Rigil nos ha contactado por una situación en el borde exterior. Al parecer, hay una disputa entre 12 bandos sobre un planeta que nadie quiere, pero del que todos temen retractarse. Jake se frotó las sienes, sintiendo la familiar mezcla de orgullo y desconcierto que se había convertido en su estado emocional habitual. Adivina, quieren el tratamiento completo del método Martinet. Con un toque diferente, añadió Bestel. Su voz, con los armónicos de emoción que Jake había aprendido, significaba que estaban a punto de sugerir algo brillante o catastrófico. Quieren que organicemos el evento. Las 3 culturas trabajando juntas. Para crear un festín diseñado específicamente para un avance diplomático. Lo llamamos Operación Última Cena, dijo Kijin, y de inmediato pareció mortificado. Ah, lo siento. Probablemente sea culturalmente insensible a las tradiciones religiosas humanas. Podríamos llamarlo Operación Festín Final o Misión Bocadillos. Estoy abierto a sugerencias. Jake no pudo evitar reír. Hace 6 meses, Kijin se habría disculpado por disculparse, y luego por la disculpa sobre la disculpa. Ahora, estaba promocionando con seguridad operaciones diplomáticas con nombres en clave basados en comida. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, dijo Jake, metiendo la mano en el cajón de su escritorio y sacando una bolsa de su mezcla de frutos secos de emergencia. Nadie ha intentado disparar a nadie en 6 meses. El Tribunal Galáctico de Crímenes de Guerra está considerando convertir sus instalaciones en escuelas de cocina porque el negocio ha caído drásticamente. Su computadora sonó de nuevo, esta vez con un mensaje urgente y prioritario del Comando Terrestre. Jake la abrió, esperando otra solicitud de consulta diplomática, pero en su lugar encontró un mensaje que casi le hace atragantarse con las almendras. Con efecto inmediato, leyó en voz alta.
Jaque Martínez asciende a embajador extraordinario y potencial planetario de relaciones culinarias, con plena autoridad para establecer protocolos diplomáticos basados en refrigerios en toda la galaxia. Felicitaciones por evitar accidentalmente lo que nuestros analistas militares estiman que habrían sido al menos 14 guerras separadas mediante el uso estratégico de comida chatarra. Los 3 alienígenas en la pantalla vitorearon, lo que creó un sonido como el de unas campanillas de viento celebrando una fiesta con una banda de música en medio de una sinfonía de cantos de pájaros. ¿Significa esto que tendrás una oficina más grande?, preguntó GR con esperanza. Porque he estado trabajando en una receta de algo que llamo gofres guerreros que requiere mucho espacio de preparación. Significa, dijo Jaque, mirando alrededor de su oficina de delicatessen con algo parecido a la satisfacción, que puedo seguir haciendo el trabajo más extraño de la galaxia, y aparentemente me pagan más por hacerlo. Se levantó y se acercó a la ventana, que ofrecía una vista del vestíbulo principal de Harmony 7. 6 meses atrás, había sido un pasillo estéril lleno de diplomáticos nerviosos y una hostilidad apenas contenida. Ahora, parecía el más. Un patio de comidas diverso con seres de docenas de especies compartiendo comidas y hablando entre sí en lugar de a través de ellos. ¿Saben cuál creo que es el verdadero secreto?, dijo Jaque, volviéndose hacia sus amigos en la pantalla. No se trata realmente de la comida. Se trata de dar a la gente permiso para ser humanos o, ya saben, el equivalente para los seres cristalinos, los rinocerontes guerreros y los nerviosos hombres pájaro. Permiso para ser humanos, repitió Bestel pensativo. Eso es bastante profundo para alguien que se topó con la diplomacia por accidente. Oye, me molesta eso, protestó Jaque. No me topé con la diplomacia. La diplomacia me topó conmigo. Solo intentaba asegurarme de que todos tuvieran suficientes bocadillos. Y de alguna manera, dijo Quillín en voz baja, eso resultó ser justo lo que todos necesitaban. Jaque miró a sus 3 amigos, antiguos enemigos que habían unido fuerzas con Pop Rocks y Pizza, y que ahora viajaban por la galaxia resolviendo conflictos con la aplicación estratégica de comida reconfortante. Pensó en las docenas de otras disputas que se habían resuelto con métodos similares, en las escuelas de cocina que estaban reemplazando a las armas. Fábricas, sobre el hecho de que lo más peligroso en la mayoría de las negociaciones diplomáticas hoy en día era el riesgo de coma alimentario. ¿Sabes qué?, dijo, alzando su taza de café para brindar por la pantalla. Creo que, sin querer, descubrimos cómo arreglar la galaxia. Bocadillo en casa. Refunfuñó con aprobación. Bocadillo en casa, asintió Jaque. Y en el fondo de su mente, se preguntó qué habría pensado su antiguo trabajo en logística sobre el hecho de que asegurarse de que todos tuvieran suficiente para comer se había convertido, de alguna manera, en la habilidad diplomática más importante del universo conocido. Pero entonces Quillín empezó a explicar su nueva receta de galletas con infusión cuántica que supuestamente sabían diferente según el estado emocional. Y Jaque decidió que algunas preguntas era mejor dejarlas sin resolver. Cuidaba de todo lo que tenía, una galaxia que alimentar. Y, al parecer, eso era lo mismo que tener una galaxia que salvar. ¿Quién sabe?